SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Falta un año para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y en Play Fútbol vamos a sacar el escáner para analizar el momento que viven las principales candidatas a levantar el título. ¿Cuál es su situación clasificatoria? ¿Cómo están sus cracks? ¿Y cuáles son sus sensaciones? Lo más importante, a 12 meses de la gran fiesta del fútbol mundial. Lo haremos con Paquillo Mariscal. Además, pudimos grabar una entrevista con Iker Álvarez, portero de la selección de Andorra, que estuvo cerca de dar la sorpresa contra Inglaterra. Hemos charlado con Iker y cerraremos el episodio, como siempre, con las preguntas de los oyentes. Arrancamos. Vamos allá, nuevo episodio de Play Fútbol. Han pasado cosas importantes este fin de semana, estos últimos días, vaya, en esta fecha FIFA, clasificadas selecciones como Uzbekistán y Jordania, que van a participar en su primer mundial. Es verdad que se ha ampliado el cupo, pero no deja de tener muchísimo mérito, lo hecho por selecciones como Uzbekistán o Jordania. Y bueno, en definitiva hemos tenido a Portugal campeona de la Nations League. Otros resultados importantes, como por ejemplo ese empate a 0 en el primer partido de Ancelotti en el banquillo de Brasil, en Guayaquil, en Ecuador, ante la selección tricolor. Pero nos hemos propuesto hacer una fotografía en este episodio de cómo están las grandes candidatas al título. Esperando no dejar fuera ninguna, nombraremos a algunas selecciones que pueden ser también animadoras del torneo, pero solo las nombraremos. Vamos a analizar a fondo a Argentina, actual campeona del Mundial y también doble campeona de la Copa América, a España, que es la última campeona de la Eurocopa y finalista en la Nations League, y a selecciones como Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Países Bajos y también Portugal, que, como digo, ayer se proclamó vigente campeona, flamante campeona, quería decir, de la Nations League. Todo de la mano de Paquillo Mariscal, que ya me escucha. Hola, Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Tenemos mucho contenido aunque se hayan acabado las ligas, ¿eh? Parecía que no, pero seguimos teniendo muchas cosas de las que hablar. Sí, y vamos a hacer un anuncio de lo que vamos a hacer durante el Mundial de Clubes, que alguna cosita vamos a hacer. No cada día, no vamos a hacer episodio cada día, obviamente, porque no da la vida y además con los horarios que tienen los partidos del Mundial de Clubes, pero enseguida lo anunciamos. Paquillo, si te parece, vamos a arrancar por Argentina. Argentina le ganó ese primer partido a Chile con alguna rotación. Fue, por ejemplo, titular Nico Paz. No sé si estás de acuerdo, pero a mí me queda la duda de saber el papel que va a tener Leo Messi, que yo estoy casi convencido de que va a estar en el Mundial. No ha dicho lo contrario y da toda la sensación que va a ser así. Y no tengo muy claro si va a ser un papel predominante, que yo entiendo que sí. Un papel más secundario, un Messi al que se le pueda cambiar en un momento dado, un Messi que pueda no ser titular en algún partido, que al fin y al cabo, Paquillo, no deja de ser algo fundamental dentro de la gestión de Scaloni. Probablemente sea lo más fundamental, primero porque el ruido de fuera va a hablar de eso, evidentemente, y aparte ya sabemos, no solamente la prensa, nosotros, europea y demás, sino la prensa argentina sabemos cómo es. Yo creo que está haciendo una gestión, bueno, ya sabemos la relación que tiene Scaloni con Messi, que parece buenísima desde fuera. La verdad que es complicado predecirlo. Tú comentabas lo de Nico Paz, hay mucha gente que puede actuar, digamos, en la posición predilecta de Messi. Ahí está Mastro Antono, que bueno, que evidentemente es muy joven, pero vamos a ver qué minutos tiene, se acaba regalando en el Real Madrid con vista a un año que falta. Pero yo creo, sinceramente, que no va a ser titular. Si me pide opinión, yo creo que Messi, al menos los días, bueno, pues los días un poco más de paso, que se me entienda, ¿no? Cuando tenga rivales de menos entidad. Quizás pueda entrar en una segunda mitad o en los días importantes sí. También es verdad que viene la gestión post
Di María o pues, pesos pesados que también hay no solamente el talento de Messi, sino la jerarquía, la experiencia, el roce en competiciones importantes, porque hay mucho talento joven, Thiago Almada también, por ejemplo, pero no tienen ese día de que pueda costarle mucho trabajo mirar a los ojos a otro rival, ¿no? Es así, es tal cual. A mí sí que me da la sensación que si no está Messi titular, como dice Paquillo, que ya directamente con los que tienen entidad, los que tienen experiencia en la selección, es decir, con Julián Álvarez y con Lautaro Martínez, puedes hacer una doble delantera buenísima, porque Julián ya ha demostrado que es un delantero súper válido para actuar al lado de un punta de referencia. De hecho, yo creo que es su mejor posición, que juega todavía mejor cuando tiene la libertad de caer a las bandas, de moverse en la zona de la media punta, de tener esa libertad de no tener que estar fijando a centrales. Dicho esto, es un jugador que se desmarca de manera sensacional y por tanto jugar con un gran pasador, jugar el de delantero centro con un buen pasador detrás es tremendo. Pero lo que decía Paquillo, al final dos delanteros que se complementan, se entienden bien en el caso de que Messi no tenga que estar, no tenga que ser titular, y luego es que tú miras la nómina de centrocampistas y Argentina tiene para aburrir y además para hacer cosas distintas. Tiene desde Paredes hasta Enzo, pasando por McAllister y De Paul, Lo Celso y luego jugadores de tres cuartos, como apuntabas ahora, Thiago Almada, Nico Paz, Mastantuono. Realmente tiene una selección muy hecha, ¿eh? Sí, a ver, por algo son los campeones del mundo y encima yo creo que Scaloni ha sabido, bueno, creo que ya supo hacer la famosa limpia después de lo que ocurrió en el Mundial de 2018 y eliminar a gente, bueno, pues que no tenía el nivel o que probablemente entró en la convocatoria porque tuvo un momento bueno, pero no era, tenía la entidad, ¿no? Como para estar en esta selección. Y luego está saliendo muy poquito a poco introducir a Sabia Nueva, porque no es fácil, sobre todo cuando la hemos vivido en muchísimas selecciones. Cuando vienes de ganar, ¿no? Hay que ir dosificando, metiendo esas dosis también de competitividad y de hambre. Véase el ejemplo de Giuliano Simeone, que con todos mis respetos, yo creo que nos echaríamos la mano en la cabeza si pensáramos que iba a ser titular en una selección como la albiceleste que viene a ser campeona del mundo, pero ha hecho un trabajo enorme y también aporta otro tipo de cosas. Yo creo que sí, que probablemente fuera de Europa sea la selección más completa en cuanto a perfiles, como tú bien estabas definiendo. El tema es qué quiere hacer Scaloni. Creo que tú lo has dicho muy bien en cuanto a su medular y la media punta, porque los que hemos nombrado, Thiago Almada no tiene nada que ver con Nico Paz, ni Mastantuono, aunque puedan jugar en la misma posición o parecida. Pero vamos a ver qué plan tiene, porque también evidentemente vimos durante el Mundial de 2022 que se fue adaptando y creo que eso también habla muy bien del técnico. Sí, sí. También me queda la duda de qué va a hacer atrás. El Cuti Romero es un baluarte tremendo, es una certeza absoluta y tiene muy buenos jugadores. Foyth, ha sido importante Lisandro Martínez en los últimos tiempos, pero llegará al Mundial después de una lesión grave, otra más de rodilla, así que a ver cómo está. Y luego es verdad que es una selección que en los laterales el nivel baja muchísimo, no tiene laterales ahora mismo de un nivel similar al del resto de la plantilla. La portería, eso sí, bien cubierta con el Dibu Martínez. Pasamos a la selección española. Perdió ayer en la final de la Nations League. Eh, a ver, Paquillo, va a tener España muchísima amenaza en las bandas con el Unicornio, con Lamine, con Nico, con jugadores que puedan aparecer también en esas zonas. Parece bastante resuelto el tema de los centrales, con la llegada de Hausen, con cómo Cubarsí pues ha llegado también a ese primer nivel. Vamos a ver entre Lenormand, Vivian, Laporte, la experiencia, quién la puede aportar ahí. Yo creo que en los centrales no es un problema. Pero hay dos posiciones que son clave. El lateral derecho, en el que entendemos que si vuelve bien estará Carvajal y por tanto no hay que temer demasiado y el delantero centro. Si te parece, hablamos primero de eso y luego resolvemos el tema del centro del campo. Sí, tú lo has dicho muy claro. Empezando por el delantero centro. A ver, es evidente y no quiero señalar porque ayer fue cuando falló el penalti Morata, pero todos sabíamos, no jugó las semifinales, no solamente por ayer, no jugó las semifinales tampoco, siendo el capitán de esta selección, siendo importante la pasada Eurocopa. Sabemos que, bueno, aquí hablamos de lo deportivo, pero no podemos disociar que es un chaval que necesita encontrarse bien en su hábitat, estar mentalmente bien y la verdad que es un año difícil. Se fue al Milan, no cuajó. Galatasaray con Oxygen delante prácticamente no ha jugado. Muy difícil, vamos a ver qué ocurre ahí. Yo creo que Samu Morodion no es el perfil que necesita esta España, por eso ha rendido también a Oyarzábal, que es un jugador mucho más de salirse del área,
esos toques, esa descarga, esos apoyos. Creo que tenemos un problema importante ahí. Te diría incluso más que el lateral derecho porque yo confío, es verdad que viene una lesión complicada, que son 34 para 35 años lo de Carvajal y que yo creo que siendo un poquito más pragmático en alguna ocasión, permitiendo quizás más vuelo que Cucurella, pues podamos jugar con un perfil quizá Eric García ahí, que también te puede permitir una buena salida de balón. Pero el tema del delantero centro, Bruno, no veo, además no se ven visos de que vaya a aparecer, por lo que hay la sub-21, sub-19, alguien que de verdad pueda sustituir a todo un Álvaro Morata, ¿no? Sí, sí. Está Iker Bravo, que le hemos visto hacer buenos torneos con categorías inferiores de España, pero lo que dice Paquillo es que ni siquiera ha sido titular este año en Udinese, que va a ser un gran delantero, pero que no nos engañemos, que ahora mismo está verde para pensar en el Mundial de dentro de un año. Yo también tengo la confianza con lo profesional que es Carvajal, que va a estar bien, y me quedan más dudas en esa posición de delantero centro. Oyarzábal ya se ha visto que se puede entender perfectamente con Lamine y con Nico. Y de otra manera, yo creo que tener un perfil como el de Samu le puede ir bien a España. Samu Aguejoa, que es un jugador que tiene zancada para la contra, es decir, en esas acciones verticales que muchas veces busca Luis de la Fuente, con pases al espacio de Lamine y demás. Ahí Samu puede hacer bastante daño, y luego es un jugador que te carga el área, que te fija centrales, y eso para extremos como Nico y Lamine, extremos encaradores, en contextos determinados de partido puede ser interesante. Yo creo que como recurso le va a ir bastante bien a Luis de la Fuente tener a Samu. Hay que ver también cómo llega Yoce, que ha hecho un añazo, no es exactamente un 9 de referencia, pero que puede jugar perfectamente ahí. Bueno, vamos a verlo y lo resolveremos dentro de un año, pero queda la gran duda del centro del campo. Para mí, ya lo dije anoche en Carrusel, para mí se equivoca Luis de la Fuente cambiando a Pedri, y lo que es peor, se equivoca en su concepción de Pedri, Paquillo, porque es verdad que a él le ha funcionado así, que a él le funcionó ese doble pivote en el que se compensaban permanentemente Rodri y Fabián. Hay que decir que Zubimendi ha jugado muy bien en esta Nations League. Para mí, ayer es de los más destacados de la selección española. Pero a mí Pedri me gusta, me parece que te lo leía a ti, corrígeme si no es así. Ponías un tuit y decías, Pedri viendo el fútbol de cara, y es verdad que hay veces que en la media punta puedes ver el fútbol de cara, pero es bastante más probable que lo hagas si estás en la base de la jugada. A mí Pedri me gusta bastante más abajo que en la media punta, entre otras cosas porque no creo que tenga ese reprise, esa velocidad de acción que, por ejemplo, sí que puede tener Dani Olmo, incluso te diría que Isco, para jugar en la media punta. Lo tiene que resolver Luis de la Fuente, y parece que no tiene ninguna intención de cambiar lo que para él fue una de las claves en la última Eurocopa, que es ese Rodri y Fabián, que es otra clave, que Rodri vuelva bien. Sí, bueno, que sirva nuestro programa para decir que para mí MVP Zubimendi, el mejor de España para mí, porque por lo que has dicho, es que está sustituyendo a todo un Balón de Oro como es Rodri Hernández. Creo que es la posición más complicada de sustituir, ¿no? De llegar el día de. Ya tuvo que hacer la pasada final de la Eurocopa cuando se lesionó el propio Rodri. O sea, yo creo que el puesto de pivote está claro que va a jugar con un Rodri o un Zubimendi, de acuerdo. Es cierto que Fabián a mí me parece imprescindible porque quizá de todos los centrocampistas es el más híbrido. El más híbrido, quiero decir, tiene una capacidad asociativa tremenda, pero luego físicamente es muy fuerte. Te puede ayudar sin balón, en fase defensiva, al pivote de turno porque es muy fuerte, va muy bien a los duelos y es muy inteligente tácticamente para colocarse. Pero claro, el tema es Pedri. O modificamos algo en 4-3-3, que no sea 4-2-3-1 tan, bueno, pues inamovible, y permitimos que Pedri pueda defender un poquito más, y sobre todo teniendo a Oyarzábal, que no es un 9 que vaya a estar siempre permanentemente con los centrales. O tenemos un problema ahí, porque yo creo que evidentemente, y para eso estamos aquí también, para comentar las cosas que no nos parecen bien o que creemos que son erróneas, creo que Pedri tiene que jugar cerca de la base de la jugada. Todos pensábamos que en su momento la evolución iba a ser un poco más tardía, que porque es verdad que era un media punta con desparpajo cuando jugaba en Las Palmas y que de último pase y que es muy creativo en la frontal, pero Flick no ha demostrado que tiene que jugar ahí. Yo creo que hay que ser inteligente y sacar lo mejor de. Todo el mundo habla de Lamine Yamal, yo también, pero para mí es que Pedri es el jugador más importante del Fútbol Club Barcelona, y si no el más importante de la selección española, anda cerca. Sí, sí. Yo es verdad que en el partido contra Francia eché un poco de menos
a Rodri en el tramo de cerrar el partido, de defender la frontal, de pegarse a los centrales, pero estoy con Paquillo, que Zubimendi, especialmente con balón, Zubimendi ha pegado un clinic en esta Nations League, ha sido una cosa tremenda. No lo hemos dicho de Argentina porque ya está clasificada para el Mundial en esa ronda clasificatoria de Sudamérica de cara al Mundial 2026. España no ha empezado todavía su ronda de clasificación por el tema de la Nations League, pues bueno, está encuadrada en el grupo E, tiene a Bulgaria, Georgia y Turquía. Turquía va a dar guerra, pero todo lo que no sea una clasificación sería algo bastante sorprendente. Saltamos, Paquillo, a la selección francesa. Me parece, para empezar, que Deschamps, entre el tramo final del partido contra España y el partido contra Alemania de tercer y cuarto puesto, que decimos siempre que no sirve para nada, y es un poco verdad, pero entre que le complicó bastante las cosas a España en el tramo final y que ganó, y en la segunda parte bien ganado a Alemania en ese tercer y cuarto puesto, no te voy a decir que salva el puesto, pero que coge oxígeno porque estaba empezando a sobrevolar ahí el fantasma de Zinedine Zidane, ¿eh? Sí, totalmente. Y lleva sobrevolando el fantasma de Zidane o de casi cualquiera, Bruno, muchísimo tiempo porque creo que todos estamos de acuerdo en que Deschamps, ahí están sus méritos, evidentemente, sus títulos y sus finales adquiridas, no solamente con Francia, un tipo que llevó al Mónaco, por ejemplo, a aquella famosa final de Champions, todo hay que decirlo, que ascendió a la Juve cuando descendió en Serie B por el Mojigate, o sea, no quiero yo criticar a Deschamps porque tiene en su haber gran currículum, pero es cierto que creo que no está sabiendo sacar todo el talento de no solamente esta generación francesa, sino de otros muchos nombres que han ido pasando y al final la individualidad de cada uno. Acuérdate la Eurocopa de 2016 que hizo Dimitri Payet, por ejemplo, por irnos a un caso de hace casi una década y siguen siendo la individualidad de las que le están sacando las castañas del fuego, ¿no? Yo me parece que Francia tiene bastantes déficits. Tiene muchísimo central, tiene muchísima gente atrás. Fíjate el tercer y cuarto puesto, el partido que jugó Badé, Loïc Badé, que es un jugador que va a tener un papel residual, lo veremos a ver si está en otras convocatorias, pero jugó muy bien. Luego arriba tiene todo lo que hemos comentado siempre, Doué, Olysée, Dembélé, Mbappé, pero faltan pasadores, faltan centrocampistas creativos, falta tener una idea de juego que pueda potenciar y poner en ventaja a todo lo de arriba. Y al final yo creo que es jugar con fuego, a pesar de que la imagen haya mejorado mucho en esta Nations League. Claro, atrás, si están todos sanos, si están todos bien, puedes jugar Koundé, Konaté, Saliba y Theo, y tienes en la retaguardia jugadores como Pavard, como Badé, como Lucas Digne. En el centro del campo está ese perfil del stopper puro que parece bastante claro que podría ser Tchouaméni, y luego tienes futbolistas de ida y vuelta, de muchísimo despliegue físico. Puede elegir ahí entre Camavinga, Kefren Turam, Manu Koné, que también se lo leía a Paquillo y ha estado muy bien en esta Nations League con ese despliegue que tiene, pero le falta un generador de juego. Lo que antes le hacía, aunque fuera desde la media punta, a Griezmann, a mí Cherki me parece otro tipo de jugador, no me parece ese futbolista que se tenga que estar permanentemente bajando a la base para tejer el juego. A él le gustaría hacerlo, pero a mí me gusta más cuando reciben tres cuartos con algo de ventaja. Y luego Paquillo, lo que tiene arriba, o sea, si es capaz si se le enciende la bombilla de Shams de cómo juntar y hacer jugar bien a Olise, Doué, Dembélé, Kylian Mbappé, tienes a gente como Marcus Thuram en el banquillo, es que de tres cuartos en adelante, es decir, si juntamos zona de medias puntas, extremos y delanteros, igual no hay otra selección como Francia, ¿eh? No, no, desde luego. Estamos hablando porque juntamos desequilibrio, gol, creatividad, magia, muchísima velocidad. Yo entiendo que analizando los nombres, invitas a una selección vertical que puedas, pero es que ni siquiera vemos, por ejemplo, una verticalidad bien dibujada sobre la pizarra de que pueda atraer la presión juntando pases con los centrales y a partir de ahí saltar línea porque sabes que no tienes centrocampistas que te puedan organizar o que te puedan traer la pelota. No, no, porque muchas veces Francia sufre cuando le presionan, no tiene patrones para salir jugando y romper esas líneas, que vemos muchas veces a Mbappé descender. Yo creo que tú has nombrado lo más importante de todo, la figura de Griezmann, que algún día sabremos por qué se retiró. Todos sabemos que, bueno, hubo esos problemas con Deschamps, al igual que Mbappé pidió hasta una semana sin convocarse. No sé, pero si atiende a la última convocatoria, incluso los éxitos que ha tenido Deschamps con la selección, no ha buscado nunca ese perfil lo de Griezmann porque clamaba al cielo y al final se lo inventó como ese falso interior de 4-3-3.
Anteriormente tuvo a Pogba en aquel Mundial de 2018, pero falta esa pieza porque también está por ahí Guendouzi, Fofana, son jugadores de ida y vuelta, como tú bien nombrabas, muy buenos los suyos, pero que no van a potenciar a los de arriba. Totalmente. Vamos a ver qué nivel da Francia en el próximo Mundial. La selección de Inglaterra acaba de arrancar con Tuchel. Muchísimas críticas. Estuve viendo el partido en Cornellà al Prat el sábado, Paquillo, y la prensa inglesa, hablaba con algún compañero de prensa inglesa, salieron, no voy a decir muy quemados con Tuchel, pero sí con mucha crítica. Tuchel era el primero, le estuve viendo en rueda de prensa que reconocía estar enfadado. Tienen que empezar encontrando el sistema que a él le hizo famoso y le funcionó realmente bien, el sistema con 3 centrales en el Chelsea, y ahora tienen que acabar de definir si juega con 3 centrales o no, y algunas cosas más. Tiene mucho jugador, me parece a mí, para 3 cuartos, es decir, si consideramos a Bellingham media punta, pues hay que sumar ahí a Palmer, a Foden, a Saka, a Morgan Gibbs-White, a Rodgers, incluso si hace un buen año Marcus Rashford. Pero, por ejemplo, le falta encontrar quién es el acompañante de Declan Rice en el centro del campo, si le dan la opción a alguno más joven tipo Wharton y Mainoo. Va a ser clave otra vez, una vez más, la confección de ese centro del campo de Inglaterra, que lleva siendo el dolor de cabeza desde que no sabía Inglaterra cómo hacer para juntar y optimizar a Gerrard y a Lampard, Paquillo. Sí, 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 sí. Te estaba escuchando, estaba pensando en Michael Carrick y Paul Scholes también, ¿no? Sí, Pero sí, sí. aquel Gerrard y Lampa era complicado, más Beckham y demás. Fíjate qué nombre, y no funcionaba. Yo creo que, a ver, a Tuchel hay que darle tiempo. Es verdad que, bueno, claro, cuando llegó al Chelsea fue tan rápido todo, ¿no? Que parece que es un técnico que te va a dar una impronta rápida, que rápidamente te va... No es lo mismo el trabajo en un club que en una selección, en el día a día que tiene en el club. Yo creo que hay que ser un poco cautos todavía. Es verdad que la imagen ante Andorra, bueno, pues fue bastante decepcionante, las cosas como son, porque el rival que tenía frente, con todos mis respetos, pues de menos entidad. Pero vamos a ver, tú lo has dicho la clave. Para mí, ese Henderson, que yo entiendo que por lo que comentábamos antes de Argentina, la veteranía, la experiencia, la capacidad de liderar un grupo, lo puedo entender, pero Declan Rice tiene que ser titular. Es verdad que sigue probando cosas, por eso digo que hay que tener tiempo. Jugó Curtis Jones de falso lateral derecho, este lateral híbrido que vemos en muchísimos clubes en el día a día, que con balón era prácticamente más un media punta que un interior. No me parece mal tirada. Lo de Reece James en izquierda como lateral bajo, creo que pierde mucho de él. O sea, yo creo que está probando muchas cosas, pero es verdad que está muy descompensada. O apuesta firmemente por un Wharton, que yo creo que es el nombre, más que Mainoo, porque me parece más un juego de 3 cuartos, pero un Wharton para acompañar a Declan Rice Bellingham, que sería mi medular. Y luego arriba, bueno, pues Harry Kane, y tú ya, pues por estado de forma, va alternando lo que quieras por los costados. Pero creo que le faltan esa certeza ahí, porque luego en defensa, fíjate que jugó Konsa y Daniel Van, que no sabemos si van a ser titulares, hay mucho donde elegir. Incluso la portería creo que también está muy bien. Harry Kane, a pesar de su edad, sigue perfecto, pero le falta también tener algo que decir con la pelota. No lo habíamos dicho, Francia está encuadrada en el grupo D, todavía no ha empezado tampoco esa clasificación, está con Azerbaiyán, Islandia y Ucrania, también favoritísima Francia para clasificarse. En el caso de Inglaterra, encuadrada en el grupo K, y tiene 9 de 9. Es verdad que sufrió contra Andorra, pero lleva 6 goles a favor, 0 en contra y 3 partidos ganados de 3 disputados, ya le saca 5 puntos al segundo, así que vamos a arriesgarnos, Paquillo, a decir que Inglaterra va a estar en el próximo Mundial. Vamos a la selección de Alemania, que ha dejado muchas dudas en esta Nations League, pero Paquillo, es una selección que va a tener a Wirtz y en teoría a Musiala, los va a tener bien en el próximo Mundial, y una selección que tiene esos dos jugadores, con que le sumes a un buen Ter Stegen, un buen Joshua Kimmich, que de los delanteros centro uno te rinda a buen nivel, es una selección, como siempre, candidata a al menos pelear por el título. Sí, a ver, esto es todo lo contrario a lo que estamos hablando de Inglaterra. Sabemos que competir te va a competir, aunque sea teniendo, como tú has dicho, una columna vertebral en buena forma, aunque Nagelsmann no acabe a lo mejor tampoco de encontrar su medular, que parece que estamos haciendo un recorrido. Creo que este recorrido de selecciones vale bien para ver lo cotizado y lo escaso que está el perfil de tener organizadora del juego. Creo que también le falta a Alemania ese Toni Kroos, porque Kimmich es verdad que juega partiendo del lateral, pero no puede multiplicarse.
Y yo creo que ahí también empieza el gran problema, Bruno, como hablábamos de Francia, por ejemplo, porque Goretzka sabemos lo que es, tampoco, encima un tipo irregular, no me ha parecido su mejor año este en el Bayern de Múnich. Pascal Gross, lo de Angelo Stiller, que está muy de moda porque parece que el Madrid lo quiere, para mí no es un organizador puro, no es un jugador de base de la jugada únicamente. Pero claro, a mí me ha recordado esta Alemania, que creo que Nagelsmann, que ya lleva más tiempo que Tuchel, evidentemente, con Inglaterra, está también coqueteando, intentando encontrar su lugar. Me ha recordado a cuando Joachim Löw, por ejemplo, en aquella Copa Confederaciones del 2017, cambió a una Alemania más vertical, que creo que esta Alemania tiene que correr un poco más y ser más directa, porque ya no tiene a esos jugadores para tener más el balón. También creo que es muy importante que Rüdiger esté bien. Todo habla de Ter Stegen, evidentemente Florian Wirtz, Musiala, los nombres que has comentado son los mejores de la selección, pero creo que en defensa Jonathan Tah sigue dejando dudas. Koch tiene el nivel que tiene, Schlotterbeck está lesionado. Yo creo que lo de Rüdiger también es absolutamente clave para que Alemania se sienta mucho más compacta. Es que estoy totalmente de acuerdo con lo de Rüdiger y en el tema de Joshua Kimmich, a no ser que Stiller, Pavlovic, ayer por ejemplo creo que debutaba Bischoff, el centrocampista del Hoffenheim, se establezcan muy claramente ya en los partidos de clasificación como ese organizador, catalizador del juego. Yo creo que Alemania tiene algún lateral derecho que podría perfectamente estar en esa zona, y pasar a Joshua Kimmich a la parte del centro del campo, a canalizar el juego, porque es que vas a perder menos con Kimmich en el centro del campo. Ahí coincido 100% con Paquillo. Alemania está en el grupo A, tiene de rivales a Luxemburgo, Irlanda del Norte y Eslovaquia. Todavía no ha empezado esa clasificación. Sí que la ha empezado y está sufriéndola, pero parece que todo apunta a que se va a clasificar la Brasil de Carleto Ancelotti. Cruzamos el charco, Paquillo, para analizar un poquillo el momento de una Brasil que, bueno, en el partido de debut de Ancelotti no voy a decir que decepcionó, pero el partido fue un tostonator. Fue realmente complicado de ver, ese Ecuador 0, Brasil 0. Siempre habla Ancelotti del equilibrio y quiso equilibrarlo todo a través de ese centro del campo, con Casemiro, con Bruno Guimaraes y con Gerson. Es una selección que tiene dinamita arriba, que tiene jugadores que si llegan bien al Mundial, Vinicius, Rodrigo, Mateus Cunha, Estevao, Joao Pedro, Richarlison. Tienen buenos futbolistas arriba, no el nivel de otras épocas, pero tiene que acabar de encontrar primero una defensa y te diría también un centro del campo acorde a lo que tiene. Porque claro, Brasil en el 94 gana el Mundial metiendo ahí un tribotazo. Es verdad que había buenos futbolistas, que Maciño jugaba muy bien a fútbol, que Mauro Silva también, pero al final eran tres jugadores muy aguerridos ahí en ese centro del campo. Pero claro, es que arriba tenía a Bebeto y a Romario, que cada balón que les llegaba con mínimo espacio te hacían gol, y eso ahora mismo Brasil tiene muy buena gente arriba, pero no lo tiene. Cabe recordar que el 2002, su último mundial, Bruno, era Lucio Roque Jr. en Milson y luego un doble pivote Emerson Gilberto Silva, que evidentemente para potenciar a Cafú, Roberto Carlos, y arriba tenía a Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo. Algo similar a lo que tú comentas, quiero decir que cuando han sido campeones también han sido algo conservadores, ¿no? Para permitir que el talento de arriba puedan trabajar menos, que se me entienda. Pasa que el fútbol ha evolucionado y hoy en día tener a dos tipos que no te trabajen, no te presionen, pues es un déficit. A ver, he leído a mucha prensa brasileña criticando el debut de Ancelotti. Creo que Ancelotti evidentemente se ha ganado por estatus todo el tiempo que necesite, lo digo así de claro, y más después de todo el tiempo que ha estado la Federación Brasileña detrás de Brasil. Estoy contigo detrás de Ancelotti, perdón. Estoy contigo en el sentido de que no es la mejor en cuanto a talento. También vamos a ver si Neymar puede tener un last dance, pero hay algunas muy recientes que tenían a Bernard, Joe Alves, Fred. Yo creo que hay talento, yo creo que hay capacidad como para competir. Para mí no es es de las menos favoritas. Al final es favorita para un mundial porque es Brasil, porque tiene esa calidad individual y porque está Ancelotti, sinceramente, que al final también tiene esa flor en el día a día. Bueno, esa flor más allá de su trabajo, quiero decir, también ese puntito de suerte que hace falta, que la ha demostrado en los clubes. Pero faltan muchas cosas. A mí me dejan mucha duda los laterales, me deja mucha duda el acompañante de Marquinhos. Es verdad que Gabriel Magallanes estaba lesionado, es cierto. Y luego el tema de la medular. Yo creo que la vuelta de Casemiro solamente son buenas noticias. Yo creo que Casemiro sí puede ser un bastión ahí y a partir de ahí pues construir con un buen Bruno Guimaraes o con algún jugador. Quizás podemos tener en una explosión en los próximos 12 meses de algún centrocampista
brasileño, véase Andrés Santos, por ejemplo, que tú lo has comentado muchas veces, que pueda ayudar ahí, pero, hombre, el trabajo de Ancelotti es largo y para mí no es en absoluto una de las grandes favoritas. Pasa que hay que incluirlo, lo entiendo, Bruno. Total. Brasil es cuarta en la clasificación en CONMEBOL para el Mundial, tiene 22 puntos. La primera que no iría directa al Mundial es Venezuela, tiene 18, es decir, tiene un margen, un colchón de 4 puntos y además tiene a dos selecciones entre Brasil y Venezuela, que son Uruguay y Colombia, que tienen un puntito menos que Brasil. Vamos a ver cómo se le da este tramo final, pero en condiciones normales Brasil también va a estar en el próximo Mundial. Incluso si fuera la repesca también tendría muchísimas opciones, aunque yo creo que no va a hacer falta. Pasamos a Italia, que acaba de anunciar, lo hizo Spalletti en el día de ayer, que le ha sido comunicado. Gravina, el director, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, decidió después de la derrota contra Noruega prescindir del seleccionador de Spalletti, que va a jugar contra Moldavia en el último partido y se va. Y parece que la apuesta de la Federación, Paquillo, es Ranieri. Sí, no dejan, es que me río, más de gracia porque no dejan tranquilo al pobre Ranieri, ¿no? Es cierto que yo entiendo que quizás la apuesta sería otra, pero probablemente pues tiene ya equipo, ¿no? A uno de los nombres. Pero, a ver, Ranieri, no sé si va a poder obrar otro milagro. Vamos a ser sinceros, una selección italiana, esta sí, lejos de muchísimo del talento que ha tenido. Fíjate, no hay que irse tan lejos. La Eurocopa que ganaron en 2021, ¿no? Ya ese Chiesa no está a ese nivel, ese Insigne, ese Locatelli, por nombrar algunos nombres muy Bernardeschi, muy paradigmáticos. Domenico Berardi, que sigue en el Sassuolo en Serie B. Me parecen jugadores que ha ido perdiendo. Es verdad que Italia tiene jugadores como Bastoni, como Barella. Fíjate el año de Moise Kean, por supuesto Donnarumma, pero no ha sabido encontrar Spalletti la fórmula de encajar quizás tanto centrocampista llegador y quizás la falta, creo que aquí sí, lo que fue Insigne, lo que fue en su momento Totti, Del Piero, Roberto Baggio, ese trecuartista que históricamente ha tenido Italia y que le ha dado mucho a partir de ser un poquito más conservador y luego esa magia en campo rival, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es que lo has definido perfecto. Para mí lo que le falta es magia. Porque es una Italia, Paquillo, que tiene a Donnarumma, tiene a Bastoni, tiene gente que en los laterales puede aportar, como Di Marco, Cambiaso. Citabas centrocampistas que fíjate la nómina, con perfiles además distintos. Tiene a Locatelli y a Samuel Ricci para más la base de la jugada, a interiores de ida y vuelta, pero que te pueden trabajar muchísimo como Tonali, ese generador continuo de juego que es Barella, ese llegador que es Fratesi, Moise Kean, Orsolini es un buen futbolista, pero le falta magia en tres cuartos. Ni hay ni por asomo un Totti, un Del Piero, un Roberto Baggio, ni nada que se le pueda acercar mínimamente. Y Italia siempre ha defendido muy bien, pero también ha tenido ese jugador, el propio Bruno Conti, ¿no? En el 82, que desafiaba a los defensas y que a través de su magia pues te ganaba partidos. Bueno, vamos a ver si lo encuentra aquí al Mundial. No tiene buena pinta, pero ya sabemos cómo se las gasta Ranieri. Fíjate, Bruno, Sí, sí. perdóname, es que estaba pensando en el 2012 era Casano Balotelli. Fíjate, hasta un perfil Casano que quizás, bueno, tuvo quizás la bombillita Sí, sí. encendida en aquel momento, que llegaron a la final, y luego, claro, era Montolivo, Pirlo, Marchisio de Rossi. Falta eso, falta eso. O sea, es que no hay más, Sí. esa es la definición. Vamos a ver, Italia perdió contra Noruega, fue un 3-0 bastante duro para la selección italiana. Yo creo también que, bueno, Spalletti no estaba haciendo los deberes, eso es evidente, no estaba ni jugando bien ni obteniendo seguramente Italia los resultados que buscaba. Tampoco estuvo tan lejos de complicar realmente a Alemania y clasificarse para la Final Four de la Nations League. Pero bueno, vamos a ver cómo responde a la segunda parte de la clasificación. Ahora mismo Italia es cuarta clasificada en su grupo. Es verdad que solo tiene un partido disputado y hay selecciones que ya han jugado tres, como Noruega. Noruega son 3 partidos, 3 victorias. Italia está con 0 puntos. Israel ha jugado 3 y tiene 6 puntos. Así que le va a tocar remontar a Italia. Recordemos que la tercera plaza no sirve absolutamente de nada, así que
de momento tiene una ventaja de -6 con Israel. Vamos a ver cómo lo gestiona Italia, porque no va a ser fácil ni siquiera que esté en el próximo Mundial. Yo creo que lo normal es que se clasifique. Saltamos a Países Bajos, Paquillo, que me parece que tiene una pedazo de selección. Que hay alguna cosa que no comparto con Ronald Koeman, ese empecinamiento que tiene con Memphis Depay, que es verdad que le funciona, que le está marcando goles, le saca las castañas del fuego. Yo creo que al mismo tiempo apostar por otro perfil le daría otra manera de enfocar los ataques y creo que le daría más cosas a Países Bajos, pero no se le puede negar que Memphis lo que le pide que haga Ronald Koeman lo cumple, lo hace, y luego tiene buenos centrales con Van Dijk, Van de Ven, el propio Ake, carrileros o laterales tremendísimos como Dumfries y Frimpong, buen centro del campo con piezas como Gravenberch, Frenkie de Jong, Reinders, Gakpo que ha crecido mucho en los últimos tiempos, ver cómo encaja también a Xavi Simons. Para mí Países Bajos tiene una muy buena selección, ¿eh? Lo de Memphis Depay, estoy contigo, que fíjate en esta convocatoria solamente ha ido como delantero puro Weghorst, que es otro perfil. Es verdad que está a nada, a 2 goles de ser el máximo goleador histórico de Países Bajos, a 2 goles del mito Robin Van Persie, con 48 goles en Memphis. Sigue teniendo esa calidad técnica que no necesita mucho, aunque es muy pecho frío en muchas ocasiones, muy regular, que desaparece mucho, pero está funcionando. Yo creo que aquí la clave es todo diametralmente opuesto a lo que venimos relatando del resto de selecciones. Han encontrado un centro del campo que para mí es la envidia de mucha Europa. Pero la envidia de mucha Europa por el momento de forma. Hay que decirlo claro, Frenkie de Jong y Gravenberch, después de la temporada esta que acaba de concluir, ¿no? La anterior, la 23-24, muy en baja forma o muy desconectado. Gravenberch se le ha inventado Slot como un grandísimo acompañante de McAllister, y De Jong ha sacado lo mejor de sí con Flick, cuando en Camp Barça pues, no apostaba mucho por él. Y luego la aparición de Reinders, que está a punto de firmar por el City. Es que han podido relevar a todo un tipo que era importante como Koen Mainers, que, bueno, que quizás sea todo lo contrario, una decepción. Y luego la verticalidad y la capacidad de hacer daño que tiene por fuera. Tú lo decías muy bien, además muy compensado ese asimétrico Dumfries como lateral profundo, con Ake cerrando como tercer central, con la capacidad que tiene uno para llegar y el otro para sacarte la pelota jugada. Gakpo, que también ha completado un muy buen año en el Liverpool. Frimpong. Por nombre, y en cuanto a capacidad de ser, bueno, pues esa mezclanza entre o jugar más directo o tener más la pelota, me parece una selección muy a tener en cuenta. Sí. Vamos a ver qué queda de sí la selección de Países Bajos en el Mundial también. Y vamos a acabar con Portugal, la selección flamante campeona de la Nations League, en la que hay que decir lo primero de todo, Paquillo, que cogió oxígeno Roberto Martínez, criticadísimo. Yo entiendo a los portugueses en el sentido de que un entrenador como José Mourinho merece, no sé si cerrar su etapa como entrenador. Él seguirá entrenando los años que él quiera porque se lo ha ganado, pero que esa oportunidad se la merece. Mourinho, tener la oportunidad de ser el seleccionador de Portugal, salga bien o mal, merece tenerla. Otra cosa es que Roberto Martínez merezca ser destituido, que es verdad que la Eurocopa no fue buena, no fue positiva para Portugal, pero el Mundial anterior había sido muchísimo peor de Fernando Santos. Ha hecho cosas positivas. Es verdad que no ha dado ese paso de hacer el gran cambio, que es quitar a Cristiano, pero también es cierto que ahí sigue marcando goles Cristiano Ronaldo. Son 8 goles en 9 partidos de Nations League, ayer marcando un gol decisivo que le dio a Portugal la opción de disputar la prórroga. Y yo creo que el trabajo de Roberto Martínez al frente de la selección, los números están ahí, es bastante bueno. Sí, yo creo que se está viendo un proceso tan Roberto Martínez, que ya le ocurrió lo mismo. Todo el mundo recuerda su Bélgica, que funcionó muy bien, supo acoplar el talento, pero le costó mucho trabajo después de coger esa generación belga, la mejor de la historia, de Marc Wilmots, que no sabía cómo gestionarlo. O sea que yo creo que se está viendo el proceso con Portugal, y yo creo que va en línea ascendente. Portugal poquito a poco va funcionando mejor, también por estados de forma. Evidentemente Vitinha no estaba hace un año como está ahora. La irrupción de Chico Conceição, el tema de Joao Neves, aunque bueno, ya sabemos que bajo mi punto de vista creo que casi de todo está infrautilizando en esa posición de falso lateral derecho. Sinceramente yo creo que yo mantendría a Roberto Martínez. Entiendo lo de José Mourinho, es un mito allí, bueno, todo lo que hay en el fútbol luso, ¿no? Y yo creo que también
quizás por algo poético, ¿no? Y a nosotros que llevamos tanto tiempo viendo a Mourinho, pues también creo que merece la oportunidad, pero yo mantendría a Roberto Martínez. El tema de Cristiano, que quizás sea el más polémico, ¿no? O el que más llama la atención. Bueno, él sigue anotando. Que podría entrar ahí un perfil que tenga más incidencia en el juego, que participe mucho más y que no sea solamente un rematador, o evidentemente pueda estar en la presión constantemente, que vimos el partido contra España como Hulsen pudo sacar de sí lo mejor de la conducción de balón y sacar la pelota porque nadie lo presionaba, eso es una obviedad. Pero es que Gonzalo Ramos tampoco creo yo que se le da 10 titularidades que vaya a sumar lo mismo en el marcador que Cristiano. No sé, yo creo que el last dance de Cristiano el próximo Mundial, bajo mi punto de vista. Y lo que tiene también Portugal es un centro del campo tremendo, ¿eh? Tiene, en todas sus líneas tiene buenos futbolistas. Al final Diogo Costa es un porterazo. Ya vimos ayer lo de Nuno Méndez, que es el mejor lateral izquierdo del mundo. Tiene buenos Sí. centrales, Paquillo, pero el centro del campo te iba ahí a Vitinha, ya sea acompañado de los veteranos Bernardo y Bruno Fernández, sea metiendo a Joao Neves, que a mí me gusta bastante más de centrocampista. Es tremendo lo que tiene ahí Roberto, ¿eh? Yo creo que probablemente, a ver, es que para hablar de Nuno Méndez, que es cierto, a mí Gonzalo Ignacio me parece un gran futbolista, Antonio Silva también, Rubén Díaz no ha tenido buena temporada en el City, pero quiero decirte, para detenerte, las traemos y creo que es una selección muy completa en cada línea. Pero es verdad que lo que llama la atención es su medular, porque Rubén Neves, que está en Arabia, creo que ha rendido francamente bien. Creo que es un jugador diferente a Vitinha, evidentemente, diferente a Joao Neves, ese perfil más de medio centro posicional, pero creo que él también le viene muy bien a la profundidad de plantilla y creo que se mantiene. Esto es como cuando muchos jugadores se iban a China, ¿no? Es que claro, es que vamos a ver el nivel ahí. Bueno, pues yo creo que en Arabia se mantiene bien. Pero evidentemente lo que más llama la atención es ese Vitinha, Joao Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernández. Son jugadores que si tienen el día de, pues quizá no necesitan a un 9 por eso, y no voy yo aquí a defender a Cristiano Ronaldo, aunque para mí es una leyenda de un ejemplo a seguir para todo el mundo. Pero quizás no necesitas arriba o puedas permitirte el lujo de tener a un Cristiano Ronaldo más enfocado en el remate porque ya tienes esa tan complejos, tan diferentes esos centrocampistas, esos perfiles que te pueden aparecer a la media punta, te pueden organizar el juego, te pueden quedar a un costado, pueden rellenarte el área y luego la capacidad también de Roberto Martínez hay que romper una lanza a favor de él. Fíjate cómo Semedo en la segunda parte tuvo varias opciones desde el punto de penalti de remate. Lo de Nuno Méndez también está gestionando para que los laterales lleguen, para que cuando Cristiano no sea el único foco de atención. Me parece que tiene cosas también la pizarra de Roberto Martínez más allá del talento que estamos viendo en su medular. Con Cristiano Ronaldo, yo creo que porque claro, convencerle para que deje la selección después de perder va a ser imposible, o sea que hay que hacerlo ahora como sea. Sí. Claro, porque acaba de ganar título y es el momento y una transición ahora para buscar algo nuevo de cara al Mundial yo creo que sería positiva, pero es verdad que en lo que ha buscado Roberto Martínez, Cristiano ha respondido, al menos en esta Nations League. Portugal no ha empezado todavía la clasificación en un grupo en el que está encuadrado con Armenia, con Hungría y con Irlanda. Ya podemos anunciar que Portugal va a estar en el Mundial. Y la selección de Países Bajos, que no lo habíamos dicho, solo ha jugado un partido y lo ha ganado. Contra Finlandia ganó por 0-2 y está tercera con 3 puntos, pero es verdad, insisto, que tiene menos partidos que Finlandia y Polonia, que son los dos equipos que lideran su grupo, el grupo G de clasificación. Paquillo, hacemos una pausa muy pequeña. Vamos a escuchar la entrevista que grabamos con Iker Álvarez, con el portero de la selección de Andorra. Le grabamos 4 minutitos en Cornellà el Prat y volvemos con las preguntas de los oyentes. Bueno, Iker, ¿con qué sensaciones sales del partido? Habéis perdido, pero al final es Inglaterra el rival. No sé si contento porque al final era un rival muy complejo o esa sensación de haberlo tenido tan cerca que da un poco de rabia. Sí, te vas con un sabor un poco agridulce. Sí que es verdad que te vas muy contento porque el trabajo es muy bueno. Creo que esta es la línea que tenemos que seguir, sobre todo en los próximos partidos, y eso nos va a hacer estar más cerca de puntuar en muchas ocasiones. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hemos tenido una ocasión ahora al final que hemos tenido pocas ocasiones. Si la hubiésemos podido aprovechar, eso nos hubiese dado la posibilidad de puntuar, y al final para nosotros puntuar en cualquier ocasión es súper importante. Es algo histórico para una selección como Andorra jugar contra Inglaterra. Si hubiera caído el empate hubiera sido tremendo. Supongo que los nervios en las últimas jugadas del partido estaban presentes en vosotros por eso, ¿o no? Sí, hubiese sido poner la guinda de
del pastel y completar un gran partido que defensivamente creo que hemos estado especialmente acertados y sí que es verdad que no solo nosotros, sino que en ellos también sentíamos algo de nerviosismo, le hemos intentado aprovechar, pero al final no ha podido ser. Yo os veo por la tele muchas veces, os fui a ver la selección de Andorra contra Francia y yo sí que veo que en el camino se están dando pasos hacia adelante. ¿Vosotros sois conscientes de eso también, con la participación de vuestros equipos también en previas de competiciones europeas y demás? ¿Desde dentro sois conscientes de esta mejora? Sí, sobre todo somos conscientes que a nivel con balón, o sea, en el momento con balón hemos dado un pasito hacia adelante. Creo que es un pasito de muchos que tenemos que dar y que seguir dando y a partir de aquí crecer, ser capaces de acabar de asustar a los equipos y puntuando. Cuando ha tenido esa jugada Guillaume, que ha empezado a recortar, se iba acercando al área, dinos la verdad, ¿qué te ha pasado por la cabeza? Pues a mí, sinceramente, se me ha venido un poquito a la cabeza el empate que tuvimos con la Sub-21. He tenido esa sensación de que iba a pasar algo. Al final creo que era un buen disparo, pero el defensa cerró las piernas y ha sido una pena, porque habernos ido con un punto de aquí hubiese sido algo histórico. Gracias, Iker. A vosaltres. Vamos ya con las preguntas de los oyentes. Ya sabéis que las podéis dejar en los comentarios de iVoox o también en Twitter, en @playfutbol, en la red social X. Encantados de que nos dejéis vuestras preguntas, de que estéis suscritos al programa, nos sigáis, que tengáis, sea de la manera que sea, la alerta puesta para cada episodio que sale de Play Fútbol, poder escucharnos directamente, que os avise vuestro móvil, vuestra tablet, vuestro dispositivo, lo que sea, y nos podáis escuchar. Y vamos a hacer el anuncio, lo hacemos ya. Cada día que haya partido de un equipo español, vamos a hacer episodio de Play Fútbol para explicar curiosidades de esos rivales y también para hacer un poco de balance de lo vivido en los días anteriores. Así que cada día que juegue Atlético o Real Madrid habrá Play Fútbol y también haremos una edición especial de Play Fútbol del Mundial de Clubes a finales de esta semana. Calculo que hacia el jueves, así que atentos a sus pantallas, que diría aquel. Paquillo, vamos con los oyentes que dejan siempre buenas preguntas. Es tremendo lo de esta gente, ¿eh? Sí. Preguntas complicadas que nos hacen romper la cabeza y interesantes sobre todo. Vamos con esta semana la va a responder Paquillo. Nacho Menéndez dice: buenas señores, repito pregunta del año pasado. Coincidiendo con los playoffs de la NBA, vamos a traer los premios entregados a final de temporada al mundo del fútbol. Vamos a entregarlos en Liga Española, Premier y Serie A. MVP de la Liga, Paquillo, en las tres competiciones, aunque sea respuesta rápida, en la Liga, en la Premier y en la Serie A, ¿quién sería tu MVP? Bueno, quiero decir que yo los últimos playoffs que vi de la NBA fueron los de San Antonio en 2005, ¿vale? Los de los dos anillos, o sea, para que quede ahí como cuando nuestro querido Anthony Daimiel era jovencito y yo también. MVP de la Liga para mí es Pedri, por encima de Lamine Yamal, otro jugador, para mí es Pedri. Me parece, lo he dicho antes, el mejor jugador del FC Barcelona. De la Premier, Mohamed Salah, creo que hay pocas dudas, sus números están ahí, campeón y ha resurgido con Slot. Y de Serie A, Scott McTominay, el escocés, que ha sido, bueno, una irrupción brutal su adaptación con Antonio Conte. Mira, coincido bastante con Paquillo. El rookie del año nos apunta Nacho a Golden Boy, a menor de 21 años. Mira, el rookie para mí de la Liga, también voy a nombrar a un futbolista del FC Barcelona, y porque no sea por jugar un poco, que no sea decir Lamine Yamal, voy a decir a Cubarsí, crecimiento brutal, ha mejorado al lado de un gran Íñigo Martínez. En la Premier, Lewis Skelly, el lateral / de todo, interior, extremo, centrocampista del Arsenal. Creo que Arteta tiene un diamante en bruto ahí. Y de la Serie A, por nombrar a alguien un poquito más random, Santiago Castro, el delantero del Bolonia, que ha anotado 10 goles, que tenía la papeleta de sustituir a Circe y que, bueno, me parece un jugador también a tener muy en cuenta con vista al futuro. Está bien tirada también. El entrenador del año en Premier, Liga Española y Serie A, Paquillo. Fíjate, en la Liga voy a decir un binomio, ¿vale? Flick, evidentemente, porque no era fácil lo que tenía que hacer con el FC Barcelona y ha salido campeón. Y Giraldez, del Celta. Creo que tiene muchísimo mérito lo que ha hecho
Claudio Giraldes, me parece con gente muy joven, con algún descarte de algún otro equipo, sacando lo mejor de todos, quería nombrarlo. De la Premier, Slot, legado post Jürgen Klopp y ganar una liga al City y al Arsenal no es fácil. Y de la Serie A, sí, no soy objetivo, pero el querido don Antonio Conte, Bruno, donde llega, siembra semillita y encima se nos queda en el Napoli. Imagínate no decir a Antonio Conte. El sexto hombre, el jugador que normalmente es suplente, el super suplente, vamos a llamarlo así. Sí, el Dries Mertens del Napoli durante muchísimo tiempo, hasta que entró de falso 9. Era el suplente de Insigne siempre. En la Liga Sorlo ha anotado casi más goles saliendo de suplente que siendo titular. Es brutal lo del noruego con Simeone. En Premier también me decía un binomio, Trossard, que es ese futbolista número 12 que siempre le aporta muchas cosas al Arsenal. Y Curtis Jones. Curtis Jones creo que ha hecho un temporadón sin jugando como titular. Creo que son 19 partidos, o sea, la mitad de la temporada. Y en Serie A, Pedro Rodríguez con la Lazio, solo 6 titularidades y 10 goles, el canario. Madre mía, lo de Pedrito es tremendo, un número Es tremendo. de crack. El jugador más mejorado, nos apunta Nacho, comparado con la temporada pasada. Bueno, pues en la Liga creo que Rafinha, evidentemente, la ha roto. Es otro jugador diametralmente opuesto a lo que era con Xavi Hernández. Creo que aquí, sobre todo, tiene que ver con algo mental. En la Premier, Gravenberch tenía pie y medio fuera del Liverpool, nadie confiaba en él, parecía que iban a venderlo y con Slot se ha convertido en uno de los mejores mediocentros de Europa. Y en la Serie A, Moise Kean. Moise Kean se ha convertido en uno de los delanteros del año, no solamente en Italia, en el calcio. Lo quiere muchísima gente, vamos a ver qué ocurre con él, pero es que venía de fallar todo lo fallable. Sí, totalmente. Pues bueno, ahí quedan las respuestas de Paquillo. Gran pregunta de Nacho Menéndez y nos hemos mojado. Se ha mojado al menos Paquillo. Paso a la pregunta de David Verdú. Nacho, no he contestado yo por darle un poco de agilidad también al tema de las preguntas. David Verdú dice: hola Bruno, ¿cómo veis el Mundialito de Clubs? ¿Cuál sería la semifinal esperada para ti? Y si consideras si hay algún otro club que pueda dar la sorpresa. Por otro lado, ¿en qué jugadores jóvenes hay que fijarse y de qué club? Gracias. Pues haremos una cosita con los jóvenes del Mundial de Clubes en este episodio especial, pero bueno, te tiro, va, ¿cuántos voy a tirar? Nada, te tiro dos nombres y atento al programa del jueves. Rodrigo Mora, del Porto, el internacional portugués, me parece un jugadorazo que además va a ser titular en el Porto, así que muy, muy atentos a ese futbolista. Y hay un central en Brasil, Jair Cunha, que está jugando en Botafogo, 1,98 m. Es verdad que es más central corrector que otra cosa, pero muy, muy joven, creo que son 19 años. Atentos a este futbolista. Igualmente, atentos al episodio del jueves porque haremos una listita de jugadores jóvenes a los que estar realmente atentos. Semifinales, no me voy a mojar tanto, pero te hago el cuadro entero de octavos de final. Yo creo que en el grupo A pasa Porto primero y pasa Palmeiras segundo, y en el grupo B pasa Atlético segundo y PSG primero. Por tanto, sería PSG Palmeiras y Porto Atlético de Madrid, que tendremos ahí un buen partido de octavos. Del grupo C creo que pasan Bayern y Benfica, lo creo de manera bastante firme. Y del grupo D, el Chelsea y el Flamengo. El Chelsea como primero, Fla como segundo. Entonces sería un Flamengo-Bayern de Múnich y Chelsea-Benfica en los octavos. En el grupo E creo que pasan Inter y River Plate. Tengo alguna duda con Monterrey, ¿eh? Ahí entre River y Monterrey no lo tengo claro, pero bueno, voy a decir Inter y River. Y en el grupo F pasa el Dortmund y pasa Fluminense. Por tanto, sería un Inter Fluminense y un Dortmund River Plate, que suena a final de la Libertadores, Paquillo de los 90, ¿eh? Totalmente, suena a lo que decimos siempre, que tenemos muchos años. Hay gente que no se acuerda que serán las finales de Libertadores. Es así. Y vamos a cerrar con los octavos que nos depararían los últimos dos grupos. Grupo G, yo creo que pasan City y Juventus, y en el H, el Real Madrid. Y en el segundo tengo más dudas, ¿eh? Yo creo que está súper abierto. Al Hilal, Pachuca, Salzburg. Voy a decir Al Hilal. Mira, creo que pasa el equipo saudí. Ojo, porque si el City no hace los deberes, yo creo que el Madrid es seguro primero de su grupo. Si el City no hace los deberes y acaba pasando segundo, podría haber otro Real Madrid-Manchester City en octavos de final. Pero bueno, voy a decir que pasa primero el City, por tanto,
Real Madrid-Juventus, que ojo a esos octavos de final, y Manchester City al Hilal, que sería también un duelo curioso. José Manuel Morín dice: hola, dejo una pregunta para el programa, ahora que se ha vinculado a Carles Martínez del Toulouse con Osasuna. ¿Creéis que puede ser una buena opción para los rojillos? Pues yo creo que sí. Es verdad que él tiene una idea de fútbol muy vinculada a la cantera del Barça, de juego de posición y demás, pero ha demostrado ser un técnico bastante adaptable. Lo ha hecho realmente muy bien en su carrera en el Toulouse. Siendo asistente, el equipo se coronó campeón de Copa y luego con pocos mimbres han conseguido salvar al equipo. Sería un cambio en Osasuna, en la manera de entender la manera de entrenar en los últimos años, pero me parecería un acierto total de Club Atlético Osasuna elegir a Carles Martínez Nubell, un pedazo de entrenador muy joven, pero con muchas hechuras. Y ahora que hablábamos de entrenadores franceses, nos preguntaba la semana pasada, y la dejamos para esta semana, Óscar, por el futuro de Julien Stéphan, de Régis Lebris, de Pierre Sage y de Habib Beye, técnicos que han estado en Rennes, Sunderland, Lyon y Rennes en los últimos tiempos, y nos enviaba saludos desde Normandía. A ver, yo he visto partidos de sus equipos, pero no les tengo tan estudiados como el gran Andrés Onrubia, que a pesar de tener la voz un poco ronca, nos ha dejado este mensaje en Play Fútbol. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en mi opinión, de estos entrenadores que mencionas, no tengo certezas con ninguno. O sea, por ejemplo, Stefan en el Rennes lo hizo muy bien, pero luego en el Estrasburgo no estuvo bien, volvió al Rennes y tampoco le fue bien. Es raro que no coja banquillos. Ha sonado también para Arabia Saudí, para países del Golfo Pérsico, pero yo creo que se ha estancado un poco su carrera. Rey Lebris, bueno, en Lorient no tuvo no tuvo mal rendimiento, pero acabó descendiendo a segunda, creo que con una plantilla para haberse salvado holgadamente, y luego me sorprendió que en el Sunderland, es verdad que tenía buen equipo, ascendiera a la Premier. Es un entrenador que tiene ideas interesantes con balón, o sea, hace juego de posición y creo que le puede ir bien a corto plazo. Pierre Sas, bueno, tenemos solo la experiencia del Lyon, que creo que a nivel interno lo hizo muy bien, pero tácticamente todavía no sé cuál va a ser su evolución como entrenador. Y ahora va a estar en el Lens, donde yo creo que podemos ver dónde va a estar el techo de Pierre Sas. Y Habib Beye ascendió al Red Star. En el Rennes llegó a un proyecto muy inestable, lo salvó, pero hay que verle también con una temporada entera en el Rennes. Yo creo que de los 4 que mejor posicionado está es Régis Lebris, porque creo que ascendió a la Premier, le puede tener más proyección que los 4 que mencionamos, pero bueno, hay que ver la evolución. Todavía no hay certezas con ninguno de los 4. Ahí lo tienes, Paquillo. Nos apuntamos la opinión del gran Andrés Onrubia, que es muy joven, que no se sabe la de que hay que carraspear antes de empezar a grabar el audio. O sea, eso es de primero de periodista, macho. O sea, es una cosa... Si es que Andrés, hay que entender que Andrés, que ha ganado un equipo francés, una Copa de Europa. Hay que dejarle que esté varios días pensando en eso nada más, el gran Andrés. Andrés, igual le preguntas quiénes son los Backstreet Boys y las Spice Girls y no lo sabe. O sea, imagínate de lo que estamos hablando, de la juventud del personaje, en definitiva, que no lo vamos a arreglar. A estas alturas ya no lo vamos a arreglar. Paquillo, no. Como siempre te digo, un placer compartir esta horita de fútbol internacional contigo. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Nosotros volvemos el jueves con más Play Fútbol. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.